Vamos a hablar de los inicios del proyecto cultural Cornelio Fabro. Estimo que hay tres momentos fundamentales, constitutivos, y luego una serie de hechos, sucesos, eventos muy providenciales que le dieron al proyecto y le dan a los que están trabajando un sabor de verdadera aventura, cómo Dios nos va guiando y ayudando. Los hechos fundamentales pienso que son tres, y dos de ellos tienen como protagonista al padre Carlos Vuela. El primero es su visión, su gran visión de futuro y de los elementos que marcan la fisionomía de nuestra congregación, en este caso en su formación intelectual, ¿no? Si pretendemos que todo religioso sea metafísico, guerrero y poeta, la metafísica es la de Santo Tomás y de sus grandes comentadores, y entre ellos, como ninguno, el padre Fabro, que el padre Vuela lo conoció a través de las indicaciones del padre Membiel, a través de la lectura directa de las primeras traducciones al español, la aventura de la teología progresista, los libros de Rahner, y que nos pidió a los seminaristas iniciales que hagamos contacto con estos grandes estudiosos. Y en el año 91, cuando vinimos a estudiar a Roma un grupo grande de los nuestros, el padre Vuela a los meses vino también en peregrinación a Europa, y él organizó encontrarse con el padre Fabro. Y en ese encuentro, al cual lo acompañamos, mientras íbamos conversando de distintos temas, el padre Vuela, con una mirada muy puesta en el futuro, en las cosas esenciales, le pidió al padre Fabro permiso para publicar todas sus obras. Y el padre Fabro se la dio. Y se arreglen con mis superiores, pero tienen mi permiso. Por lo tanto, ese es el primer elemento fundamental, esa visión del padre Vuela respecto a este punto particular. El segundo de los elementos, momentos importantes, fundamentales, constitutivos del nacimiento del proyecto Fabro, tiene como protagonista a Sor Rosa Goglia, una religiosa adoratriz de la sangre de Cristo, italiana, que primero alumna de Fabro, admiradora, y no pudiendo seguirlo cuando padre Fabro fue a dar clase a la Universidad de Perugia, porque su destino como religiosa era Frosinone, era Italia, cerca de Roma, procuró que grabasen todas las clases, todas las conferencias que daba, que juntasen todo el material, y así a lo largo de muchos años, de los cuales los 20 últimos años ella asistió personalmente al padre Fabro todos los sábados, visitándolo en Vía Flaminia, en la parroquia, buscando el material y corrigiendo los borradores de todos los libros, primer borrador, segundo borrador, libros que ella leyó 2 o 3 veces con lectura crítica, ¿no? Y que el padre Fabro le iba dejando todo ese material en mano, las copias y demás, y ella lo iba procurando. En todos los sábados recogía de un cesto donde el padre Fabro tiraba los papeles que ya había usado, todo lo juntó, lo fue conservando. Se encontró que a la muerte del padre Fabro ella poseía un material enorme de cosas. No solo los libros impresos que el padre Fabro se los dedicaba y se los regalaba, sino que un material enorme de cosas, especialmente las clases, los cursos, las registraciones, y mucho material en ese sentido inédito de distinto valor. En el funeral del padre Fabro participaron nuestros religiosos y religiosas que estaban estudiando en Roma, conocieron ahí a Sor Rosa Goglia, le hablaron también de que nosotros estudiábamos al padre Fabro, hubo distintos contactos, pero los seguidores del padre Fabro, estudiosos y demás en Italia, al año hicieron un congreso diciendo tenemos que conservar la memoria, los escritos del padre Fabro, pero lamentablemente quedó en un congreso y nada más. Sor Rosa insistió al segundo año, al tercer año, estamos hablando de la muerte del padre Fabro, es en el 95, se hacen estos primeros congresos en el 96, 97, y luego ya ella, digamos, ve que no va a tener progreso, se lo comentó a una religiosa nuestra, y la religiosa le dijo, nuestros padres lo estudian, en San Rafael estábamos la mayoría ya, lo estudian, publican cosas sobre él. Sor Rosa nos mandó unos regalos, pertenencia del padre Fabro para el seminario de San Rafael, de la finca. Y cuando en el 2000 vinimos un grupo nuevo, grande, a estudiar a Roma, también vine yo, fui a entrevistarla, a verla, y surgió la idea de poder ayudar a hacer algo con las cosas del padre Fabro. En el 2001, mayo, recuperamos el gobierno propio y seguimos con los contactos entre tantos proyectos que se creaban teniendo después de muchos años de comisario y gobierno propio.
uno de los temas volvía a ser el tema de la formación intelectual, la formación del padre Fabro. Seguimos con los contactos con Sor Rosa Golia y fuimos viendo la cantidad de material que ella poseía del padre Fabro, realmente una mina de oro lo que poseía. Al punto que, y pasamos entonces al tercer momento constitutivo, que se decide en una reunión de Consejo General, el padre Huela como superior general y sus consejeros, yo formaba parte del consejo también, se decide crear el proyecto cultural Cornelio Fabro para producir y dar a conocer las obras de nuestro padre Fabro. En los primeros meses del año 2002. Pasado unos años, escribiendo un poco la historia, digo, bueno, ¿y qué mes habrá sido que se hizo esa reunión? Eran los primeros meses, pensé yo, será mayo, será el 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, deseándolo. Y fui a las actas, a revisar las actas, y tenía como fecha de inicio el 11 de abril del 2002. El 11 de abril es el día de Santa Gema Galgani, a quien Fabro tanto le confió desde seminarista su perseverancia en la vocación y su perseverancia intelectual. Un dato provincial muy, muy lindo. Ese tercer momento entonces tiene como protagonista de vuelta al padre Huela, superior general, que decide destinar sacerdotes part-time, porque teníamos nuestras obligaciones, yo era miembro del consejo, y le pide a las religiosas que también tomen parte de este proyecto cultural Cornelio Fabro. Pasamos ahora a toda esa serie de hechos providenciales que ayudaron, lo divido en dos partes, a la puesta en marcha de la idea o del proyecto y luego a la ejecución inicial al menos, estamos en camino. La puesta en marcha, porque la idea inicial era fotocopiar los libros e reimprimirlos en cierto modo. Los libros eran varios, pensábamos 20, no sabíamos el número concreto, ¿no? 37 son, ¿no? Y bueno, pensábamos en eso. Después, visitando a Sor Rosa Golia y viendo todo el material que había, dijimos, esto tiene otras dimensiones. Y podemos hacer una obra que va a llevar unos 100 volúmenes aproximadamente. Lo primero que había que hacer era pedir permiso para las publicaciones, porque la propiedad intelectual de los libros de Fabro, de la obra de Fabro, pertenece a los padres estigmatinos, la congregación del padre Fabro. Fui a entrevistarme con el padre superior general en Roma, donde vivió Fabro un tiempo cuando era estudiante, cerquita del Angelicum. No estaba el superior general, me atendió el vicario, que providencialmente había sido un sacerdote muy amigo del padre Fabro, él mucho más joven, es el padre Antonio Pichirilo, un hombre muy inteligente y muy estudioso, y me dijo, miren, en este momento nosotros hemos decidido publicar las obras completas de los padres estigmatinos, y lo de Fabro nos supera, no vamos a poder, si empezamos con lo de Fabro no vamos a hacer lo otro, así que háganlo, van a tener todo el apoyo. Cuando el padre Andrea Meschi regresa, superior general de una de las misiones, de visitar, lo entrevisté y con la misma disposición, ¿no? También lo estimaba mucho el padre Fabro, habían sido compañeros, siempre como sacerdotes más jóvenes, habían estado en la comunidad y lo admiraban muchísimo. Me contactó con los padres de Verona porque se habían unificado las provincias y las cosas de Fabro estaban en cierto modo en Verona, muchas de sus cosas. Me contactó con dos padres estigmatinos, quiero mencionarlo, muy buenos, padre Don Nelo Dale Vedove, que era el procurador de la causa que hizo la beatificación del fundador de los estigmatinos, padre Gaspare Bertone, San Gaspare Bertone, íntimo amigo de Fabro, a quien Fabro le dedicó los testimonios, testamentos de su muerte y le encargó a Nelo que lo cuide en el momento de la muerte. Un hombre muy exquisito, ¿no? Una persona muy santa también, Don Nelo, y que nos acompañó muchísimo, nos guió mucho. Y Gian Pietro de Paoli, que se encargaba de la parte intelectual, también muy, muy bien dispuesto. O sea, ese temor que tenía la gente de que los padres estigmatinos no iban a dar permiso, resultó nada. O sea, Dios nos abrió el camino perfectamente. El otro punto era que nadie se ofenda, porque el padre Fabro era un personaje muy importante. Y todos querían estar a la sombra de él, a su modo, que nadie se ofenda de los que habían estado cerca de él. Y nos dijeron que la familia era muy cerrada, tampoco iban a estar de acuerdo, nos hablaron en cierto modo mal de la familia. Le pedí a unas religiosas que estaban trabajando con nosotros, nuestras hermanas, que vayan a visitar a la familia, pensando también en ese aspecto humano. Se encontraron con personas muy buenas. El sobrino del padre Fabro, Claudio Fabro, hijo de un hermano, una devoción a su tío.
lo había cuidado en el momento de la muerte, lo visitaban, él y su esposa Luigina, y su hijita Cristina, pequeñita, y nos cuenta Claudio Fabro que no pudieron tener hijos con su esposa y cuando murió Fabro le pidieron el favor que Fabro le bendice el regalo de una... y nació la niñita. Estaban totalmente dispuestos y alegres de que trabajemos con eso. Y lo mismo, quiero mencionarlo, otro de sus sobrinos, Roberto Grassi, hijo de una sobrina, con su esposa Daniela y sus hijos, totalmente dispuestos hasta el día de hoy trabajando intensamente en Fluminiano para que se hagan cosas por el padre Fabro. O sea, otro tema, la familia totalmente contenta y la gente de Fluminiano, el pueblo del padre Fabro, felicísimos, gente buenísima, de mucha fe. Luego estaba el tema de los discípulos intelectuales de Fabro, ¿no? Que no se ofendiesen como dejados de lado. Y en cierto modo el padre no tuvo escuela, ¿no? Tuvo muchos estudiosos, amigos, ¿no? Pero no se creó una escuela porque no se creó entre los estigmatinos y porque no eran dominicos, jesuitas, entonces personas. Pero le había encomendado el padre Fabro, o decía él, que las tres líneas de sus pensamientos se lo encomendaba Santo Tomás de Aquino a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. La filosofía moderna a Andrea D'Aledone, un profesor laico de Perugia. Y la parte kierkegaardiana a Mario Pizzuti, un profesor laico también de la Universidad de Potenza al sur de Italia. Esos eran un poquito los tres discípulos en esas tres líneas de pensamiento. Empezamos a ver a cada uno de ellos. Monseñor Sánchez Orondo no era obispo todavía, ¿no? Siempre se manifestó, siempre colaboró en todo, una generosidad, todos los congresos que lo hemos invitado durante todo el tiempo, súper generoso, incluso jugando su autoridad, porque a veces hablar de Fabro significaba ser conocido como una tendencia filosófica incluso dentro de la iglesia. Así que contentísimo de que se trabajase. En realidad nosotros decíamos que queríamos publicar las obras de Fabro, presentábamos así. En Perú ya lo visitamos a profesor Andrea D'Aledone, él fue fidelísimo de Fabro siempre, y muy fiel intelectualmente al pensamiento de Fabro, al tema del cogito cartesiano, la filosofía moderna, que es el tema más discutido, muy fiel, totalmente de acuerdo con trabajar, incluso él nos ayudó en las traducciones de algunas obras, digo del curso de metafísica que estaba en latín, él como gran especialista hizo la traducción, se quedó publicado el año pasado. Y con Mario Pizzuti hicimos solamente contactos telefónicos, no hizo falta porque él había tomado ya sus propios trabajos y demás, entonces no presentaba gran dificultad. Entonces sus discípulos, y quiero mencionar junto con ellos a Ana María Llanatiempo, que fue secretaria mucho tiempo de Fabro, también totalmente acogedor, abierto, nos dio material, escribió un perfil del padre Fabro, realmente todo ha allanado ese camino. Había un punto que teníamos un poquito de miedo, que era la relación del padre Fabro con el Opus Dei, porque fueron siempre íntimos amigos y el Opus Dei colaboró intensamente con el padre Fabro en sus traducciones al español. Fabro publicó con ellos, asumieron el pensamiento en filosofía, digamos, y siempre participaron. Y en cierto modo eran los que más autoridad tenían la biblioteca del padre Fabro, la tienen. Pero pasaban los años, Sorrosa le encomendó, le pidió a ellos que trabajen las cosas del padre Fabro, pero bueno, pasan esas grandes instituciones que no es tan fácil conseguir gente a trabajar en lo concreto cuando ya tienen otros proyectos muy grandes y muy valiosos. Entonces me entrevisté a una de las grandes autoridades de ellos para contarle de esto, de este proyecto, digo yo, de multiplicar los libros porque están agotados, ¿no? Así muy sencillo presentado, y nada especial. Aunque me hizo 3 observaciones, creo que bien hechas en conciencia, cada uno sabe, diciendo, lo primero, claro, lo de Fabro tendría que estar llevado adelante por una universidad, por el prestigio, no por una congregación naciente. Y ahí viene lo segundo, que ustedes están pasando por dificultades, sin que no quede manchada la figura del padre Fabro, lo cual es un poco doloroso sentirlo, pero bueno, cada uno en conciencia da su opinión. Pero lo tercero que me pareció más delicado, dijo Boni, para publicar las obras hay que discernir mucho, hay algunas obras del padre Fabro que no conviene publicar porque habla del marxismo, habla de política, y eso ya, digamos, nuestra mentalidad. No. Igualmente, nada, no dijimos nada, nos despedimos amablemente y ya estaba cumplido con ese paso. Y debo decirlo que en honor a la verdad, ¿no?
siempre se portaron muy, muy bien con nosotros en todos los congresos, ¿no? Realmente hemos conocido gente muy valiosa, estoy hablando del Opus Dei en este momento, ¿no? Que desde el primer momento apoyaron todo, incluso cuando nosotros habíamos tomado en mano una obra que le podría haber gustado a ellos llevarlo adelante. Y paso ahora a otros hechos, también providenciales, que ya no son la puesta en marcha, sino que es la ejecución del proyecto, o sea, empezar a trabajar. ¿Qué significaba ya en CENI empezar a trabajar en tiempos, digamos, los años pasan muy rápido, o sea, las computadoras que teníamos en ese tiempo, por dar un ejemplo, a cada momento se colgaban y perdías el trabajo. Y así con muchas otras cosas, era muy la fotocopiadora, los escáneres, era todo un sistema mucho más precario, y encontramos en manos un material enorme para trabajar. Bien, la puesta en marcha. Lo primero, nos habían dicho que el proyecto Fabro era bueno que esté unido a una universidad. Y justo en ese momento estábamos proyectando crear la universidad nuestra, Centro de Altos Estudios, San Bruno. Y se comenzó. Y dijimos, van juntos. Proyecto Fabro y el San Bruno van juntos, lo unimos y uno va a dar firmeza, prestigio al otro. En realidad Fabro le va a dar prestigio a nuestros estudios, ¿no? Un poco así, la gran personalidad de Fabro, al menos en ese momento. Lo segundo, había que conseguir dónde publicar. Es un tema muy sensible, especialmente en Europa, que las editoriales son las que tienen la fuerza. Te preguntan más que el autor, ¿quién lo publicó? Porque las editoriales son las que se reservan publicar, le dan el prestigio a la obra. Siempre se habla de la editorial. Y muchas editoriales de prestigio a Fabro no lo quisieron publicar más nunca, y menos ahora. Entonces pensamos, podría ser, nos pareció Città Nuova, ciudad nueva, porque son abiertos, porque estaban publicando las obras de los padres de la iglesia, San Agustín y demás, lo presentamos, pero cuando le dijimos que iban a ser 100 volúmenes, no se confiaron en que podíamos llegar a trabajar tanto. De hecho, vamos recién en los 40. Y entonces dijeron, nosotros los publicamos, pero consíganse el sello editorial, otra casa editorial. Y entonces dijimos, vamos a crear la nuestra. Y se creó Edivi, providencial también, crear la propia editorial, y dijimos, Fabro la va a sacar adelante a la editorial con su prestigio. Y luego tocaba el tema de los criterios editoriales. O sea, tenemos un proyecto de 100 volúmenes, con libros, artículos, cursos, conferencias, sermones, digamos, un material enorme, ¿no? De cómo publicar eso, qué criterios. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que más pesa en Fabro? La filosofía moderna. La mayoría de sus escritos son Santo Tomás, pero sobre todo la filosofía moderna, con la mediación de Heidegger, ¿no? El diálogo y la discusión con él, y también el tema de Rahner. Dijimos, bueno, vamos a consultar al curador de las obras completas de Heidegger, Friedrich von Hermann, y al curador de las obras completas de Rahner, Adolf Raffelt. Albert Raffelt. Entonces mandé a 2 de los padres que estaban en el proyecto a Múnich a verlo a Raffelt para hablar de cómo estaban llevando adelante los libros de Rahner, y a Friburgo a visitarlo a von Hermann para pedirle los criterios de cómo era la obra completa de Heidegger, porque es lo que más se asemeja en filosofía, citaciones, autores, ¿no? Para darle prestigio y seguridad a nuestro trabajo. Y luego viene el trabajo concretísimo de los primeros libros. O sea, no podíamos equivocarnos, ni en una coma. Había que hacer un trabajo sentido. Los padres que me ayudaron desde el comienzo, lamentablemente ahora no están en la congregación, pero Dios, digamos, se vale de todos nosotros para sus obras, ¿no? Con mucha atención hicieron un trabajo impecable en los primeros libros. Publicamos 3 libros que no son parte de las obras completas para ir ensayando y en ocasión de esos libros presentar el proyecto cultural Cornelio Fabro. Se hizo la presentación el 7 de marzo del 2004, es decir, a 2 años de empezar el proyecto en CENI, y gracias a Dios vinieron una cantidad de muy buenos profesores, de grandes autoridades, totalmente dispuestos. Menciono al profesor Mercadante, menciono a Antimo Negri, grandes autoridades del mundo laico intelectual que vinieron a participar y nos dieron su apoyo.
Luego se publicó el libro L'Anima y Reflexiones sobre la libertad. 3 libros en poco tiempo para experimentar y mostrar de que trabajábamos bien. Hasta que se preparó el primer libro de las obras completas, Noción Metafísica de Participación, que fue presentado en la Urbaniana. Ya elegimos una universidad donde Fabro había enseñado mucho tiempo, a los 10 años de la muerte, es decir, el 4 de mayo del 2005. Y desde ese momento, los libros salían impecables en sus notas, en su cuidado, una cosa realmente. Y no tuvimos ninguna crítica, que en ese ambiente las críticas son demoledoras. Es decir, fueron años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha atención, organizar muchos congresos año tras año. Organizamos congresos en Roma, Flumiñano, Udine, Verona, Génova, Trieste, con gran sacrificio para llevar, implementar, organizar, conseguir profesores, con ayuda mismo de ellos. Y de tal modo que cuando llegamos al centenario del nacimiento del Padre Fabro, 2011, es como que llegamos a una etapa en la cual podemos empezar a descansar, ¿no? Digamos, ya nadie iba a objetar que nosotros teníamos hermanos y que se estaba haciendo un trabajo muy bueno e impecable. Llegamos incluso abriendo otros campos, como la causa de beatificación del Padre Fabro, constituyendo un comitato que existe para la causa, aunque eso puede llevar más tiempo y demás, pero queríamos dejarlo asentado, repito, 2011. Ese es el punto en el cual termina esta etapa inicial de los trabajos, y con más tranquilidad ya se prosigue con todas las obras. Conclusión: todo lo que dije, según mi parecer, es anecdótico. O sea, lo hizo Dios, es providencial. ¿Por qué digo anecdótico? Porque recién ahora estamos a los inicios, ¿no? No perdamos conciencia que estamos a los inicios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nuestros sacerdotes, nuestras hermanas, nuestros laicos no estudian a Fabro, y con Fabro a Santo Tomás y a la filosofía moderna, no vamos a salir, no vamos a ni siquiera despegar. Estamos a los inicios. Hay que tener conciencia de que estamos a los inicios. Pero Dios, que nos dio la gracia de iniciar, confiamos, nos da la gracia de ser fieles, perseverar y dar el fruto de este enorme tesoro que Dios y la Iglesia pone en nuestras manos